¿Ahí se escucha bien? Sí. Un poquito más. Me pasa que recién le estaba respirando. Esperamos 2 minutitos más y si no, ya largamos. Bueno, yo me presento, Marcos Murgio, trabajo en ITA Manfredi. En realidad soy mitad y mitad, soy un poco acá de Marco Juárez. Yo me formé en Marco Juárez, trabajo con el grupo de trabajo de acá de Marco Juárez, fundamentalmente en lo que es la Rexo y en otras líneas de investigación. Así que he estado siempre muy en contacto con la zona y con este tipo de ambientes. Y lo que les voy a mostrar son datos de estos ambientes. Bueno, como vamos a hablar de fechas de siembra y grupo de madurez, vamos a empezar por la teoría, por el fundamento teórico del impacto que puede tener sobre el rendimiento modificar la fecha de siembra, que la vemos proyectada en este cuadro. Fíjense, acá lo que tenemos es radiación incidente diaria, media, es una media móvil para corregir el efecto electrocardiograma típico de la radiación. O sea, un día nublado la radiación se cae, un día soleado se va para arriba. Pero la tendencia marca lo que pasa a nivel estacional, desde el 1 de septiembre hasta fines de abril, que es la línea roja que ustedes ven acá. Y la línea amarilla es la respuesta típica de la temperatura, que siempre va desplazada. Los máximos valores generalmente de radiación están alrededor de fines de diciembre, primeros días de enero, y las máximas temperaturas a mediados de enero, ¿no? Y posteriormente tienden a bajar. Bueno, abajo lo que ustedes están viendo es la proyección del ciclo de un cultivo sembrado en distintas fechas de siembra. En realidad acá lo que tenemos son 8 cultivos que representan distintas combinaciones de fechas de siembra, una muy temprana, 20 de septiembre, 20 de octubre, 20 de noviembre y 20 de diciembre. En amarillo es un 5 corto y en rojo un 3 largo. Y si ustedes se fijan, los distintos puntos indican los principales eventos fenológicos que pasan. Y en verde está algo que es muy importante en la soja y en cualquier cultivo, ¿no? Que son los periodos críticos. Que en soja es desde que empieza a aparecer, a diferenciar vainas, hasta que buena parte del llenado de granos se ha completado, es decir, R6. Y cuando nosotros modificamos la fecha de siembra, básicamente lo que estamos haciendo es modificar el ambiente al que va a estar expuesto el cultivo en distintas etapas del ciclo. Y desde el punto de vista del rendimiento, lo que se modifica fundamentalmente es el momento en que ocurre el periodo crítico o el periodo reproductivo. A la hora de ver las respuestas de fecha de siembra por grupo de madurez, es muy importante todo el periodo reproductivo. ¿Y qué vemos? Fecha de siembra temprana, por supuesto, el periodo crítico ocurre antes, mayores niveles de radiación que con respecto a fecha de siembra más tardía. Pero a diferencia de otros cultivos, que alguien ya mencionó, la soja tiene respuesta al fotoperiodo durante todo su ciclo. Eso hace que las distintas etapas se modifiquen su duración en función de la duración del fotoperiodo que esté expuesto el cultivo. Máxima duración del día, el 21 de diciembre, y posteriormente tiende a descender. Eso hace que, a pesar de que las temperaturas son altas y aceleran la velocidad de desarrollo, el fotoperiodo largo de esta época del año hace que estas etapas, el periodo reproductivo y el periodo crítico, tiendan a alargarse cuando lo comparamos con una etapa más tardía. Entonces tenemos un doble castigo ahí. Menor radiación incidente durante esa etapa y menor duración. Y eso es importante porque el rendimiento del soja está explicado por la cantidad de biomasa que generamos durante este periodo, la barra verde. Y es la conjunción de la oferta de recursos, que se traduce en tasa de crecimiento, y la duración de esa etapa. Entonces, cuando nos vamos a fecha de siembra más tardía, se produce un doble castigo. Y esto tiene como consecuencia que a medida que retrasamos la fecha de siembra, se nos reduce la oferta del
uno de los principales insumos que es la radiación. Y uno de los principales insumos que estamos esperando para esta campaña. Si esta campaña estamos esperando que la oferta hídrica sea abundante, por ende esperar que las deficiencias hídricas no sean importantes, el principal factor que uno esperaría que limite sería la oferta de radiación. Y si no me creen que se reduce la cantidad de radiación disponible para los cultivos, lo vamos a ver en este gráfico. Ay, perdón. Ya me estaba asustando. Fíjense, este gráfico, no se asusten, acá lo que estamos viendo es una síntesis de lo que vimos en el gráfico anterior. Acá, ¿qué vemos? Es la radiación fotosintéticamente activa incidente, la acumulada durante el periodo desde R1, desde que empieza a florecer, hasta R7, madurez fisiológica del cultivo. Y los puntos claros que se ven, más claros, indican fecha de siembra más tempranas, los puntos más oscuros en rojo, fecha de siembra más tardía. ¿Qué quiere decir? Que a medida que adelantamos la fecha de siembra, la cantidad de radiación disponible, y por ende de biomasa que puede generar un cultivo y por ende de rendimiento, es mayor a medida que adelantamos la fecha de siembra. Y estos datos son para un grupo 4 largo. Y no quería perder la oportunidad, ya que expliqué este gráfico, y para que me crean que está relacionado con el rendimiento, miren lo que tenemos en el eje de la Y, rendimiento. A medida que aumentamos la cantidad de radiación incidente, mayor es el rendimiento. Por supuesto, estos son datos acumulados de más de 25 campañas para Marco Juárez, datos de la Rexo y de fecha de siembra, y las variaciones son típicas de años. Aparte, otra cosa importante es que esta radiación está corregida por temperatura. Porque uno de los problemas de las fechas de siembras muy tardías, y más cuando usamos un grupo de madurez muy largo, que es un gran problema, por ejemplo, un grupo 6, no solamente tenés efectos inductivos del fotoperiodo, se cae la radiación hacia el final de campaña, sino se cae la temperatura. Y a la soja no le va bien cuando se cae la temperatura. Es un cultivo exigente con la temperatura, tanto las altas como las bajas. Más exigente que el cultivo de maíz. Bueno, con esto queda claro el concepto, por supuesto, que todos sabíamos, adelantamos fecha de siembra, aumenta el rendimiento. ¿Qué pasa si modificamos el grupo de madurez con estos mismos datos? Y comparamos, por ejemplo, un 4 corto y un 5 largo. Si ustedes se fijan, nosotros habíamos visto, a ver si puedo volver, habíamos visto este esquema, a medida que retrasamos, se nos cae la radiación, menor duración del periodo reproductivo, pero también, si ustedes se fijan, acá tengo un 5 corto y un 3 largo. Como bien sabemos, los grupos más altos tienen mayor duración del ciclo, entonces deberían tener mayor radiación disponible. Sí, durante todo el ciclo sí es mayor radiación disponible. Pero a lo que a nosotros nos importa es la radiación disponible durante el periodo reproductivo. Y vamos de vuelta. Pero no estar mareándolos. Fíjense las nubes de puntos. Esto para un 4 corto y para un 5 largo. Y volvemos. Al eje de las Y tenemos la cantidad de radiación. Cuanto más a la derecha está la nube de puntos, más radiación captura para igual fecha de siembra. Fíjense la nube de puntos del 4 corto respecto al 5 largo. Está más a la izquierda. Eso quiere decir que para igual fecha de siembra, un grupo muy largo, como un 5 largo, captura menos radiación que un 4 corto durante el periodo reproductivo. Y eso, ¿qué consecuencias tiene? Más que consecuencias, ¿qué resultado tiene? Que el 4 corto, para la misma fecha de siembra, si captura más radiación, puede tener mayor rendimiento, mayor potencial de rendimiento. La explicación de por qué un 4 corto tiene mayor potencial de rendimiento con respecto a un grupo 5 largo, un grupo que ya está fuera del rango de cultivares más adaptados para la zona, es por esto. Tenemos mayor radiación disponible durante el periodo reproductivo. Y eso nos determina mayor potencial del grupo más corto. ¿Se entendió? O más o menos. Bueno. Pero esto es la radiación disponible. Nosotros también jugamos con que esa radiación disponible, el cultivo sea capaz de capturarla.
Y para eso volvemos para arriba y terminamos de ver cómo es la respuesta de las distintas grupos de madurez y fechas de siembra en cuanto a longitud de ciclo. Lo que tenemos acá es largo de ciclo para distintos grupos de madurez, desde un grupo 2 hasta un grupo 6. Y para cada uno tenemos 4 fechas de siembra, desde una muy temprana hasta una muy tardía. A medida, por supuesto, a medida que retrasamos la fecha de siembra, la duración total del ciclo se reduce. Y para igual fecha de siembra, a medida que subimos de grupo de madurez, aumenta la duración del ciclo. Y si ustedes se fijan, fundamentalmente lo que aumenta en los grupos más largos es la duración del periodo netamente vegetativo. Netamente vegetativo me refiero desde siembra hasta R1. El periodo vegetativo de la soja, el periodo vegetativo me refiero al de crecimiento vegetativo, pasa a R1. Una planta, un 4 largo, sembrado en noviembre, llega a R1, es una plantita así. En R5 una plantita así. O sea, el grueso del periodo vegetativo ocurre con posterioridad a R1. Entonces, es muy importante eso. Y si ustedes se fijan, las barritas verdes es siembra R1, la roja R1, R5, y R5, comienzo llenado de grano, todo el periodo llenado de grano hasta R7. A medida que retrasamos la fecha de siembra, la duración del periodo vegetativo tiende a cortarse. Y eso, en conjunción con las condiciones ambientales para el crecimiento, determina las alturas del cultivo. Y como habíamos dicho, a medida que subimos de grupo de madurez, para igual fecha de siembra, por ejemplo, el 26 de noviembre, tiende a subir la duración de esta etapa. Y eso repercute sobre la altura y el tamaño del cultivo. Una cosa importante, rápida, es que las diferencias entre grupos de madurez tienden a reducirse a medida que retrasamos la fecha de siembra. No obstante, para igual fecha de siembra, por supuesto, la duración del ciclo es mayor para un grupo de madurez más alto, ¿no? Y bueno, y esto se traduce en un componente muy importante que para la generación del rendimiento, que es la capacidad del cultivo de generar hojas y, por ende, de interceptar radiación. Y acá lo que estamos viendo justamente es eso. 3 fechas de siembra, una muy temprana, 20 de septiembre, una intermedia, 23 de noviembre y una tardía. Estas son sojas. La tardía no es soja de segunda, es soja sobre rastrojos de maíz. Y lo que vemos es la fracción de radiación interceptada por el cultivo a lo largo de la campaña. Para en amarillo un 5 corto y en rojo un 3 largo. Y esto tiene, ¿qué es lo que podemos ver? Que en fecha de siembra muy temprana, que en general la altura de los cultivos tiende a ser menor, y a medida que reducimos el grupo de madurez, aún es menor, se nos reduce la capacidad de capturar esa radiación. Nosotros veíamos que teníamos mucha radiación disponible en fecha de siembra temprana, los grupos de madurez más cortos, más radiación disponible, pero el problema es que no la puedes capturar. Te cuesta capturarla. La letra chica esto, que esto es a 52. O sea, si nosotros hacemos una fecha de siembra temprana y con un grupo chico, a 52 corremos este riesgo. No capturemos toda la radiación. Nosotros tenemos que tratar de lograr de tener valores próximos a 1. Y si subimos de grupo de madurez para una fecha de siembra más temprana, por supuesto esto mejora. Si nos vamos a una fecha de noviembre, que es generalmente cuando el cultivo expresa mayores alturas, fíjense, acá tenemos la media de las alturas para toda la zona sojera, el grupo 3 largo empieza a tener muy buena capacidad de intercepción de radiación. Entonces en noviembre, el grupo 3 largo empieza a ser interesante en cuanto a su capacidad de capturar esa radiación disponible para transformarla en biomasa y, como veremos, en rendimiento. Y de vuelta, nos vamos a una fecha de siembra tardía y nos pasa lo mismo. Los grupos más cortos se quedan cortos. Esto siempre es 52, ¿no? Y lo que les dije importante es justamente porque los datos de ensayos de fecha de siembra por grupo de madurez nos marcan esta tendencia. El rendimiento depende de la cantidad de radiación interceptada, es decir, la suma de la radiación disponible con la capacidad del cultivo de interceptarla, con esta regla. Cada punto es una combinación de grupo de madurez por fecha de siembra. Entonces,
A mayor radiación interceptada, mayor rendimiento. Y la mayor radiación interceptada depende de la duración, ¿no?, que está afectada por el fotoperiodo y por el genotipo, la radiación incidente media diaria, perdón, esto es la duración, y la eficiencia con la cual el cultivo es capaz de capturarla. Bueno, eso es la teoría desde el punto de vista de la potencialidad del rendimiento, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos ningún tipo de limitante. El problema de esto es que si nosotros previmos que iba a ser un año de bajo riesgo de estreses y después ocurre alguna limitación hídrica, bueno, esto que veíamos es muy lindo, pero te puede pasar esto. Que en función del momento en que ocurre el estrés, y cuanto más temprano sembremos eso, más riesgos tenemos, mayores pueden ser las caídas de rendimiento. Y lo vemos con este ejemplo. Esto es el rendimiento relativo, el número de semillas, o sea, el número de granos, que está muy relacionado con el rendimiento, en función del momento en que hubo alguna reducción en la oferta de recursos, ya sea un estrés hídrico, un estrés térmico o un estrés por radiación, o sea, reducir artificialmente la fotosíntesis. Fíjense que ese periodo que yo les había dicho, R3, R6, es particularmente sensible. Entonces, en una fecha temprana, podemos tener mucha radiación, pero si nos falta agua, puede ser muy grave. Esa es la letra chica de lo que estábamos hablando recién. ¿Y por qué el periodo R3, R6 es particularmente grave o particularmente crítico? Porque el grueso de la producción de granos ocurre a partir de R3. No en R1, sino a partir de R3 y fundamentalmente a partir de R4. Y lo vemos con este ejemplo. Acá tenemos número de vainas, que está muy correlacionado con el número de granos por unidad de superficie, en función de los días, desde R2 más 7 días, próximo a R3. Para un cultivo normal es esta curva que vemos acá, pero si le restringimos el agua, la tasa diaria de producción de vainas se reduce y el número final de vainas también se reduce. Y si ustedes se fijan, miren la flecha de R4 y la flecha de R5. Casi el 80 o el 90% de las vainas producidas se producen a partir de R4. Y una buena parte de las vainas que se van a producir después de R5. Por eso esta etapa es particularmente crítica. Y cualquier deficiencia de recursos me genera esta caída. Y viceversa. Y es importante saber que estas caídas se producen por dos subcomponentes que integran este dato. Uno, el número de nudos por unidad de superficie. Dijimos que hasta R5, pasado R5 el crecimiento vegetativo, si tenés una restricción a partir de R3, se te reduce también el crecimiento vegetativo y el número de nudos, o sea, el número de sitios potenciales donde puedes fijar vainas, también se reduce. Y por supuesto, también se reduce el número de vainas por nudo. Ambos subcomponentes son afectados ante un estrés. Eso es lo que tener en cuenta a la hora de decidir qué fecha de siembra o planear la fecha de siembra y qué grupo de madurez vamos a utilizar. Porque nosotros en agricultura trabajamos con riesgos. Nadie tiene la bola de cristal y cada ambiente es variable. Y yo lo que les dije que a medida que adelantamos la fecha de siembra, el rendimiento tendía a aumentar. Bueno, veamos qué dicen los datos de la Rexo. Estos son datos de 8 campañas para un 4 largo, para la región donde estamos nosotros, sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba. Y veamos para un 4 largo cómo se dan los rendimientos en función de distintos periodos de siembra. A medida que adelantamos la fecha de siembra, los rendimientos en promedio tienden a aumentar. Pero tenemos una importante variabilidad, tanto interanual como entre lugares. Por eso, en promedio, para buenos ambientes, sí, aumenta el rendimiento. Pero cuidado, incluso retrasar la fecha de siembra me tiende a subir un poco los pisos. Y si me voy a zonas que tienen más riesgo de estrés hídrico y térmico, como puede ser la zona central de Córdoba, que se caracteriza por mayor presencia de suelos arenosos, o primaveras y otoños más secos, que implican menor recarga del perfil, tenemos esta respuesta.
Fíjense que en promedio adelantar la fecha de siembra no me generó ningún beneficio. Incluso retrasarla levemente me genera tal vez un aumento en los pisos del rendimiento. Eso sí, una vez que pasamos los primeros de diciembre, el rendimiento se cae. Y acá también, marcadamente se cae. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Un criterio muy importante para esta campaña y en realidad para todas, porque todos esperamos que haya una buena oferta de precipitaciones, es saber cuánta agua tenemos en el perfil. Ese es el que nos va a determinar si podemos jugar con potencial de rendimiento. El primer gráfico era jugar con potencial de rendimiento, o sea, radiación y maximizar el aprovechamiento de la radiación y la temperatura, o tener una estrategia más defensiva, básicamente retrasar la fecha de siembra. Bueno, el primer elemento a tener en cuenta sería cuánta agua tenemos en el perfil de suelo. Y lo podemos ver con este ejemplo. Este ejemplo lo que tenemos son 35 campañas, la simulación de un 4 largo sembrado el 1 de noviembre, que podríamos tomarlo como una fecha relativamente temprana, sin limitantes hídricas, que son los puntos azules, un cultivo que partía siempre a capacidad de campo, que son las líneas verdes, y un cultivo que partió casi con el suelo completamente seco los primeros, hasta casi los 2 metros de profundidad, solo tiene un poco de agua en superficie para arrancar. ¿Y qué vemos? Que si partimos con suelo a capacidad de campo y lo comparamos con suelo seco, la variabilidad interanual es menor. Y en buena medida de los años, los rendimientos están próximos a los potenciales. Entonces, si tenemos buena oferta hídrica, buena disponibilidad del suelo, es mucho más fácil decidirse por fechas de siembra más tempranas. Pero el pronóstico puede ser muy lindo. Pero si yo tengo esta situación, un suelo seco, fíjense, tengo una enorme variabilidad de las precipitaciones entre años, producto de las variaciones en la oferta total de precipitaciones, así como en la distribución, porque yo estoy muy sujeto a cuando llueve, y nunca estoy muy lejos de los potenciales. Entonces no tiene ningún sentido sembrar temprano en esta situación. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Y por qué hasta los 2 metros? Porque eso a veces, alguna vez me lo han consultado y hay la idea que la soja extrae de poca profundidad. Tengo otro ejemplo. Esto es humedad volumétrica en función de la profundidad. Para una soja sembrada muy tarde, una NA 5009 sembrada fines de diciembre, 31 de diciembre, a la que se le cortó la lluvia o el agua a partir de R3 y se le obligó que tome solamente el agua que tenía guardada en el suelo. Fíjense cómo fue el frente de extracción. La línea azul es capacidad de campo, la línea amarilla es punto de marchitez permanente. A medida que vamos pasando de muestreos, los más oscuros son los más tempranos, cerca de R3, va avanzando el ciclo, fíjense el perfil de extracción y cómo se va secando todo el perfil del suelo. ¿Y hasta dónde se seca? Hasta cerca de los 2 metros. Y es una soja sembrada tarde, una soja sembrada el 31 de diciembre. Y como habíamos visto, a medida que retrasamos la fecha de siembra, el periodo de crecimiento vegetativo se iba reduciendo. Si el periodo de crecimiento vegetativo se iba reduciendo, el periodo de crecimiento radical también. Porque la raíz de la soja crece hasta el comienzo del llegado de grano. Hasta R5 más o menos crece. Entonces, fíjense en este ejemplo. Una fecha de siembra tardía, una fecha de siembra más temprana, es esperable que la capacidad de extracción sea aún mayor. Entonces, por eso es importante saber cuánta agua tenemos hasta los 2 metros. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el historial de nuestro lote, ¿no? Lotes que tengan alguna restricción, difícilmente estemos trabajando en estas zonas de la curva, sino estemos trabajando en este tipo. Entonces, ahí deberíamos ver de retrasar la fecha de siembra. En ese caso, uno podría pensar, bueno, yo retraso la fecha de siembra, ¿qué penalidad tengo sobre el rendimiento? ¿Y qué penalidad tengo sobre el rendimiento potencial? Acá tenemos tres curvas en donde vemos la caída del rendimiento máximo para 2 grupos de madurez, ya lo vamos a ver más en detalle, en función de la fecha de siembra. Fíjense que la caída no es uniforme, sino que inicialmente
viene cayendo pero de manera suave y a partir de determinado punto, esto es días julianos, o sea, a partir de determinado punto, esto es fines de noviembre, primeros de diciembre, los rendimientos se desploman. Entonces, uno puede retrasar la fecha de siembra, pero tiene que tener cuidado, porque hay un momento en que la cosa se viene abajo. ¿Y se viene abajo por qué? Porque esto está muy correlacionado con el momento de R5. Fíjense que en vez de hacer el mismo gráfico con rendimiento en función de fecha de siembra, luego rendimiento en función de R5, el patrón es muy parecido. ¿Y esto por qué es? Porque R5 me estima cuánta radiación disponible tengo durante el periodo reproductivo. Básicamente lo que estamos viendo. Bueno, entonces, yo les dije que no era uniforme. Justamente acá lo que tenemos son estimaciones de la pérdida de rendimiento potencial que tenemos cuando retrasamos la fecha de siembra para distintos grupos de madurez. Desde un 3 largo hasta un 5 medio. Y vemos de vuelta lo mismo. Fíjense, tenemos inicialmente una caída suave en donde uno puede retrasar la fecha de siembra sin grandes penalidades, incluso tratando de ver de escaparle al tallo verde, lo que sea. Pero a partir de este momento sí se desploma. Entonces, a partir de los primeros días de diciembre, y estaba bueno con el dato de las hojas de segunda que van a ambiente con napa o que tienen riego, tener en cuenta esto. Los primeros días de diciembre la cosa se desploma. Entonces, a partir de ese momento es cuando uno debe acelerar cualquier estrategia de siembra. Y otra cosa interesante es que los grupos más cortos, esto está en sembrado 52, entonces tienen penalidades en fecha de siembra muy temprana, pero fíjense los potenciales de rendimiento que tienen los grupos más cortos sembrados a mediados de noviembre o fines de noviembre. ¿Por qué tienen mucho potencial? Porque R5 ocurre antes y porque es el momento en que los grupos más cortos tienen mayor porte. ¿Sí? Bueno. A ver, esto es un ejemplo, justamente otro factor que hay que tener en cuenta es la variación en la temperatura. La temperatura varía entre campañas y miren, lo quiero poner solamente de ejemplo. Campaña 22-23, la campaña que fue calamitosa para todos. Tuvimos deficiencias hídricas muy fuertes, pero también tuvimos mucho estrés térmico. Estas son horas de temperaturas por arriba de los 26 grados. Es una estimación del estrés térmico que podemos tener, que si se combina con déficit hídrico, por supuesto, es mucho más impactante sobre el rendimiento. Bueno, vamos a grupos de madurez. Nosotros sabemos que para esta zona, los mejores, o el grupo de madurez promedio mejor adaptado está alrededor del grupo 4. Y si nos vamos hacia el norte, empiezan a subir el grupo de madurez y tenemos una zona de transición muy rápida que pasamos de estrategias de maximizar el potencial de rendimiento a estrategias de escape, donde subimos de grupo de madurez. Bueno, sabemos que estamos alrededor del grupo 4, eso no es ninguna novedad. ¿Cómo jugamos con los grupos de madurez en función del ambiente? Bueno, un criterio es, si tenemos ambientes restrictivos, en general, los grupos más largos tienen algún mecanismo de compensación. Y ambientes restrictivos me refiero fundamentalmente a primaveras secas, que no sería el caso. Acá tenemos el típico gráfico que estuvimos viendo toda la mañana, de Feynman Wilkinson, que tenemos rendimiento en función de la calidad del ambiente. Y en vez de tener distintas variedades, lo que tenemos acá son el promedio de datos de rendimiento de un grupo de madurez para una localidad. Y lo contrastamos con el promedio de datos de rendimiento para otro grupo de madurez para la misma localidad. Son datos del arraigo de varios ambientes para su zona. Y si ustedes se fijan, cuando el ambiente es bueno, de 4.000 kilos para arriba, el criterio no pasa por el grupo de madurez. El problema lo tenemos en los ambientes restrictivos, en donde ahí la recomendación en promedio sería subir de grupo de madurez. Esta recomendación podría fallar. La campaña 17-18, todas las estrategias conservadoras fueron las que más sufrieron. Cuando hay una sequía hacia el final de la campaña, la repercute, por supuesto, en los grupos más largos. Pero cuidado con subir mucho el grupo de madurez, ¿no? Porque si comparamos el mismo análisis, un 4 largo con respecto a un 5 largo, fíjense que en esta zona no resulta en ningún beneficio seguir subiendo de grupo. Bueno,
Y de la mano con esto, porque uno puede decir, bueno, 2 minutos más, uno puede decir, bueno, trabajo con los grupos más cortos que van bien. Bueno, los grupos más cortos hay que tener cuidado en la capacidad de captura de radiación. Y por eso es importante tener en cuenta el distanciamiento entre hileras. Y lo vemos con este ejemplito rápido. Acá Héctor Baigorri hablaba de que la altura mínima de un cultivo tendría que ser de 70-80 centímetros. Y lo que tenemos son fechas de siembra para distintos grupos de madurez y la altura. Fíjense que para los primeros días de diciembre la altura es buena y después, 20 días después, la altura se cae. Se cae por debajo de esos 80 centímetros. ¿Y cuál es el problema que se caiga por debajo de esos 80 centímetros? Es este. Que si los cultivos logran una buena altura, volvemos, la capacidad de intercepción de radiación a lo largo del ciclo llega a valores máximos. Pero, si nos vamos 20 días después, cuando la altura es menor, fíjense, la línea discontinua, esto es un grupo corto, esto es un grupo 3 largo, con respecto al 5 largo, que es la línea amarilla discontinua. Esto es a 52. Fíjense que el grupo corto se queda corto en cantidad de captura de radiación. Pero si yo modifico el distanciamiento entre hileras, en vez de 52 me voy a 26, es la línea continua, fíjense cómo mejora la capacidad de captura de radiación. Veamos qué pasa con el rendimiento. Justamente, en la primera fecha de siembra, no hay diferencias entre distintos distanciamientos, pero cuando nos vamos 20 días después, en donde a 52 nos quedamos con deficiencias de la captura de radiación, modificarlo a 26 sí genera un beneficio en el rendimiento. Entonces, si queremos jugar con grupos cortos, estrechemos hileras. Y fundamentalmente estrechemos hileras cuando nos vamos a fecha de siembra muy tardías o fecha de siembra muy tempranas, como este ejemplo. Acá lo que tenemos es el rendimiento para distintas variedades, distintos grupos de madurez, de un 3 corto hasta un 4 largo, sembrados en verde a 35 y en rojo a 52, para una fecha de octubre y una fecha de noviembre. Yo les había dicho que en noviembre los cultivos logran su máxima altura y si tenemos buena oferta hídrica, los grupos cortos andaban bien. Fíjense que las diferencias de rendimiento, si bien hay una diferencia leve, son menores que cuando nos vamos a fecha de siembra temprana. Miren el grupo corto. La respuesta que tiene a mejorar de 52 a 35. Esto es mejorar la captura. Entonces, si a usted le gusta usar grupos cortos en fecha de siembra temprana, no se olviden de esto. Estos datos de Héctor Baigorri. Bueno, esto fue un pantallazo general. Si ustedes después quieren que hablemos de alguna dato en particular, yo lo que quería solamente es darle unos fundamentos para tomar mejor las decisiones. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento para el ingeniero agrónomo Marcos Murgio del INTA Manfredi, quien va a quedar a disposición del auditorio.